Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Estamos en directo, pasan 14 minutos de las 10 de la noche. Ayer el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, daba a conocer su última macroencuesta. La verdad es que no desvelaba grandes noticias, ¿no? Fundamentalmente venía a decir que lo que más preocupa a los murcianos como al resto de españoles es el paro, mucho el paro, y también la corrupción. Pero luego, desgranando eso, sí que se pueden sacar algunas conclusiones que son esclarecedoras y también preocupantes. Por ejemplo, solo 2 de cada 10 españoles volverían a votar a los partidos mayoritarios. Los que votaron al Partido Popular, al Partido Socialista, solo 2 de cada 10 dicen que ahora volverían a hacerlo. Es verdad que se manifiesta una enorme abstención, que igual a la hora de la verdad no es tanta, pero en el día de hoy así lo dicen. La verdad es que ante eso hay una satisfacción por parte de los partidos minoritarios. Rosa Díez estaba contenta ayer porque se abría ese abanico, pero ojo, también es terreno abonado y peligroso para tentaciones populistas, para grupos que pudieran ser problemáticos para lo que es nuestra sociedad. Una sociedad en la que además cada vez parece que vamos a ir a más en el sentido de las movilizaciones, las protestas por el descontento y especialmente entre los jóvenes. Durante los próximos 5 años se prevé que los jóvenes manifiesten en la calle, sean más activistas y manifiesten en la calle su descontento por la situación en la que se encuentran. Queremos hablar de todo esto durante esta hora y pico que tenemos por delante. Son temas nacionales, pero no solo nacionales, también algunos regionales. Por ejemplo, hablando de protestas en la calle, a la vuelta de unos días, el 15 de este mes, está previsto que haya una protesta, una manifestación en las calles de Murcia para defender el soterramiento total de la llegada del AVE, de la estación del AVE. Se han sumado a esa protesta tanto el Ayuntamiento como la Comunidad Autónoma. Hoy ha habido algún pronunciamiento, ayer también lo hubo. Queremos también analizar estas cuestiones y hasta qué punto los partidos políticos, también aquí en Murcia, están haciendo deberes para estar cerca de los ciudadanos en líneas generales en cuanto a mirar de frente los comicios próximos, los europeos, pero también un poquito más allá, autonómicos y locales, pero también en cuestiones concretas. Queremos analizar estas y otras cuestiones con nuestros invitados de esta noche que les presento a continuación. Pablo Blesa, que es vicerrector de la Universidad Católica, es decano de la Facultad de Comunicación y también es vicedecano del Colegio de Periodistas de la región de Murcia. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias Antonio por invitarme y contento de estar con vosotros y con tan meritorios tertulianos. Bueno, se trata de estirar la jornada laboral, haciendo un paréntesis para participar en este programa, así que gracias. Un placer. También gracias a Pedro López, que es director de la mañana de COPE, aquí en la región de Murcia. Bienvenido. Muchas gracias, me llamo Pedro González. Perdón, Pedro González, no te preocupes. ¿te he mezclado? No te preocupes, lo digo porque si me está viendo algún familiar va a decir, este se ha cambiado el apellido. Pedro González, muchas gracias por venir, buenas noches. Buenas noches. Y hacer exactamente igual, de haber estirado esa jornada laboral. Al igual que Joaquín Azparren, director de Onda Regional, que viene de Madrid y se ha venido para acá. Buenas noches. Hace un ratito, pero encantado de estar con vosotros y también con los telespectadores de Popular Televisión. Muchas gracias por participar, por aceptar, como siempre, cuando los invitamos a estar aquí esta noche en el debate. Apuntar que también está invitado Alberto Castillo, pero por una cuestión familiar no ha podido finalmente incorporarse. Hablando de transparencia y que piden los ciudadanos, al principio de esta semana había un ejercicio de transparencia, que era por parte de la Casa Real, dar a conocer las cuentas para este año, el presupuesto para este año, los sueldos que tanto el rey como la reina como el príncipe van a percibir durante este año. Se daba a conocer que el rey percibirá brutos, tanto en lo que es, sueldo como también gasto de representación, 293.000 euros, y luego porcentajes hacia abajo el resto de la familia. Real, el príncipe la mitad, 146.000, la reina 132.000, Leticia 102.000. Que Hacienda pagó la Casa Real el año pasado 1 millón de euros y que Seguridad Social pagaron 34.000 euros. Son algunos datos. Me gustaría vuestra opinión sobre, ese compromiso de transparencia que en principio debería hacerse a partir del mes de octubre, pero ya ha comenzado. Primero sobre esas cuentas, sobre esos datos dados a conocer,
y luego también sobre las reacciones que se han producido, porque en el ámbito político los grandes partidos, Partido Popular, Partido Socialista, no han llegado a decir grandes cosas, sino los minoritarios que dicen que se ha quedado corto, que tenía que haberse dado a conocer también el patrimonio personal de la Casa Real, algo que se dice que no se va a hacer, que se tenía que haber dicho. Y esto lo dicen además los partidos políticos respecto de la Casa Real, cuando los ciudadanos le están pidiendo a los partidos políticos que sean más transparentes ellos mismos en sus propios partidos, ¿no? ¿Qué os parece en tanto lo que es esa información dada por la Casa Real como las reacciones al respecto? Pedro, por ejemplo. A mí me parece muy bien que la Casa Real, como tú has citado, dé las cuentas, las asignaciones anuales del rey. Has dicho 290 y tantos mil euros, cerca de 300.000 al año. De ahí bajamos a los 102.000 de Leticia, pero yo creo que en pos de esa transparencia, y tal y como está la situación ahora mismo de algunos miembros de la Casa Real, un poco por decirlo de alguna manera, por limpieza ética, también deberían dar a conocer el patrimonio, es mi opinión. En relación a algunos partidos minoritarios, sobre todo el PNV ha sido bastante agresivo en este sentido. Evidentemente todos los ciudadanos de España que puedan entrar a través de Internet en los sueldos de diputados y senadores van a tener claro lo que perciben en nóminas, también su patrimonio, casas, coches, etcétera. La gente lo que le preocupa cuando habla de partidos políticos no es tanto los coches, casas que pueda tener el portavoz del Partido Popular o del PSOE, sino realmente los negocios que están haciendo los partidos políticos sucios en una serie de tramas. Eso es muy diferente. Yo creo que la Casa Real ha dado un primer paso, pero para mí se ha quedado corta todavía y la ciudadanía exige algo más de nuestra Casa Real, de nuestros monarcas. Debe dar otro paso más con el tema del patrimonio, mi opinión personal. No sé, yo tengo la percepción, es una percepción, no tengo los datos, pero tengo la percepción de que la Casa Real no es una de las casas que tenga más patrimonio de todas las casas reales europeas. Siempre se nos pone a la reina de Inglaterra como la señora dentro de lo que son las monarquías europeas que más patrimonio tiene, la familia real en este caso de ese país, del Reino Unido. No me da la sensación, aunque personas que pueden estar pensando, pues vaya Palacio de la Zarzuela, todas esas propiedades pertenecen al patrimonio nacional, no son propiedad de los Borbones, por decirlo de alguna forma. No tengo la sensación de que estemos hablando de una de las familias reales más potentes económicamente, digamos, de lo que es el panorama, ¿no?, de familias reales europeas. Y el segundo aspecto, en cuanto a si el rey gana 300.000 euros o le van a pagar 300.000 euros en gastos de representación, yo ahí establecería una comparativa con arreglo a otras jefaturas de Estado de otros países. Es decir, y ahí también los datos yo no los tengo, ¿no? Pero es decir, el presidente de la República Francesa, el jefe de Estado de la República Francesa, ¿qué asignación tiene si la comparamos con el rey Juan Carlos? ¿Qué asignación tiene el presidente de la República Italiana con respecto a nuestro monarca? Y también me da la sensación de que no va a haber grandes diferencias, probablemente sean más a favor de estos países que del propio rey Juan Carlos. Es decir, yo creo que estamos hablando de una monarquía, en los términos comparativos que he establecido, digamos que modesta. Otra cosa es que, evidentemente, con el sueldo medio de un trabajador de este país, pues parezca una barbaridad la asignación del rey, ¿no? Luego, yo establecería esos parámetros de comparación, ¿no? Haría una reflexión sobre ellos, más que comparamos términos homogéneos, ¿no?, por decirlo así. Pablo. Yo creo que lo que hay que preguntarse es, primero, ¿lo vale? Segundo, ¿se lo gana? Tenemos una monarquía barata. ¿Por qué es barata? Porque el presupuesto anual de la monarquía es 7,7 millones de euros. Evidentemente son muchísimo menos que los británicos, que los daneses, que los holandeses, que más que los noruegos, que son las monarquías europeas, es bastante menos. Luego un sueldo de 300.000 euros. Se lo gana, el rey recibe al año a unas 4.000 personas, realiza unas 500 actividades, realiza unos 20 viajes, hace fuera de España unas 133 actividades y me parece que por lo tanto 300.000 euros no es tanto, no es una asignación desmesurada. Por lo tanto parece que no nos cuesta mucho y parece que se gana el sueldo. Pero aquí la pregunta clave también es el patrimonio, porque si tú no dices cuál es tu patrimonio, otros lo van a insinuar. Entonces tienes al New York Times, por ejemplo, que valora el patrimonio del rey en 1.800 millones de euros. Entonces aquí es donde se produce la descompensación, porque si yo soy una persona muy generosa, voy a Jesús Abandonado y le doy 20.000 euros, Pablo Blesa, que es un asalariado, es un hombre muy generoso.
Si lo hiciese Amancio Ortega, 20.000 euros, diríamos que es un hombre muy poco generoso, porque su patrimonio es muy grande. ¿Y por qué lo digo? Porque la jefatura del Estado debería dar ejemplo en un momento de crisis. Yo recuerdo en este caso, salvadas las diferencias, algunos empresarios o gestores de empresas americanas. Me viene a la mente un famoso gestor que era Lee Iacocca, que tomó el relevo en la Chrysler. Y él se puso un sueldo de €1. Evidentemente, cuando la empresa salió adelante, su sueldo mejoró. Entonces, en un momento de crisis como esta, 300.000 en el contexto de nacional me parece mucho, aunque en términos comparativos sea poco. Yo creo que está bien el ejercicio de transparencia, estaría bien que no solo la asignación de la monarquía este año se hubiese congelado o bajado un 2%, sino como ejercicio también de ejemplo, que se hubiese reducido el sueldo considerablemente. En cualquier caso, ¿creéis que cuando se habla de esta cuestión se está hablando de transparencia realmente, de dar a conocer las dos porque está bien? ¿O hay también ya una serie de cuestiones de conflictos ideológicos y de críticas sobre la Casa Real, sobre la monarquía y demás? Al final es un poco un totum revolutum. Es un totum revolutum, pero lo que ha dicho Blesa tiene razón. Es decir, cuando tú ocultas, o al menos no sacas ante la luz y taquígrafo realmente el patrimonio, que es el gran tema de debate ahora mismo, estás dando la sensación de que quieres ocultar algo. La gente, siempre que tú no enseñas las cartas, piensa que juegas con una carta bajo la manga. Y yo creo que por ahí pueden ir los tiros. De todas maneras, en relación a lo que ha comentado Joaquín, de que nuestra monarquía es más barata por ejemplo, una presidencia, en este caso de la República Francesa, evidentemente yo no conozco los datos, puede ser más barata, pero aquí entraríamos en otro debate. Habrá gente que nos estará viendo y diciendo, bueno, en 4 años yo puedo echar al presidente de la República Francesa porque no me gusta. En 4 años yo no puedo echar al rey de España, me guste o no me guste. Luego y ahí entraríamos en otro debate, exactamente, por eso ya me refiero, entraríamos en otro debate, nos centramos en este, yo lo que decía Blesa, más claridad, lo que he dicho al principio, para reducir esa opacidad, esa especie de oscuridad que envuelve a todo lo que rodea últimamente a la Casa Real, y por supuesto un ejercicio de mayor rebaja, no solamente de un 2%, tal y como está ahora mismo la situación en España, porque todavía no hemos salido de la crisis. Hablo de cabeza, pero creo recordar que hace unos días se daba a conocer las asignaciones a los presidentes de los gobiernos, primeros ministros. Aquí en España, en Francia o en Alemania, Angela Merkel, creo que le multiplica por 3 o 4 a Rajoy. La asignación de Rajoy, la del presidente de la República Francesa está en torno a casi el doble, no tanto, un 40% más, es decir, bueno, ahí hay hay que tener en cuenta dos cosas. Bueno, que parece que es que cuando hablamos de la asignación del presidente del gobierno es el que más gana en cuanto a políticos de la administración. No, hay un alcalde en España y de eso nada. O que gana más que el alcalde, y gana algunos más consejeros ganan más. O sea, y alcaldes de algunos pueblos pequeños también están con un sueldo muy elevado, cuidado. Los sueldos quiero decir dos cosas. La primera es, el PP lanzó una cifra que es muy atractiva. Decía que la monarquía nos cuesta a cada español 17 céntimos al año. Sumando otros gastos que no suma el PP, quizás sean 50 céntimos, medio euro al año. Evidentemente parece que resulta barata, pero tampoco valen las comparaciones erróneas. Me refiero, el presidente de la República Francesa es un puesto ejecutivo. Él tiene el botón nuclear, él puede apretar el botón nuclear, él tiene toda una estructura de inteligencia en torno a él. No vale esa figura, vale otros reyes, que en este caso nuestra monarquía tiene costes más bajos. Por ejemplo, la británica. No solo que la reina de Inglaterra sea la señora más rica del Reino Unido, sino que, por ejemplo, el consorte, el duque de Edimburgo, cobra 350.000 libras al año. Nuestro rey no llega a cobrar eso, y la princesa, que es la consorte, son 150.000 euros redondeando, ¿no? Con lo cual es la mitad de lo que cobra el duque de Edimburgo. Pero no valen todas las comparativas. Yo me parece que la monarquía resulta barata, me parece que resulta necesaria, pero me parece que debe ser más transparente, y me parece, por supuesto, que tiene que evitarnos malos tragos como paseillos, conflictos de intereses y otras muchas cosas que hagan que no nos avergoncemos, ¿no?, de esa institución. En cualquier caso, estamos hablando, a diario ponemos los medios de comunicación, los que trabajáis vosotros, los nacionales, y se habla de esta cuestión de la que estamos hablando y parece tan importante, pero luego, si echamos mano de la encuesta del CIS, esto, lo que tiene que ver con la Casa Real, le preocupa a muy poquita gente. Es uno de los temas que, como problema, como cuestión de qué gana, qué cobra, pues se queda un poco en el comentario, en la conversación, pero poco más.
creo que en torno al 0,6% de los ciudadanos dicen que le preocupa este asunto. Otra cosa es la corrupción, pero no estamos hablando de corrupción, estamos hablando de lo que tiene que ver con la Casa Real en cuanto a que pueda ser un problema o no problema. Bueno, le preocupa el 0, y algo por ciento. A la gente le preocupa muchísimo lo que es el paro y lo que es la corrupción como corrupción. Pero esto de lo que se habla continuamente, muy poquito. Incluso el tema del aborto que tanto se está hablando, también un 0 y pico por ciento. 0,2. Exactamente, 0,6 la monarquía, 0,2 el aborto. Entonces, Pablo, al final los medios de comunicación, ¿de qué hablamos? ¿Estamos también separados de la realidad? Bueno, parece, no? ¿Qué pasa con esto? Parece que estamos hablando de la corrupción sobre todo, y ese mensaje sí que está calando, porque hoy en día abrimos los periódicos, encontramos el caso Pokémon, los casos derivados del caso Pokémon, el caso de la infanta, y vemos que tenemos más de 1000 políticos que están imputados. Y los seres, Gürtel. Exactamente, los seres, los Gürtel, todas las tramas que ha habido en España. Y también, en este sentido, los medios están contribuyendo a generar, y no digo que no deban hacerlo, sino que como estamos en un periodo de limpieza de la casa, después del boom económico y de todo lo que se produjo, todo el cáncer que produjo, el cáncer de corrupción que produjo la construcción y se produjo en los ayuntamientos, pues ahora los medios están reflejando esa realidad en este momento de limpieza, de limpiar. Y entonces es curioso porque, y seguramente tú lo vas a sacar a colación inmediatamente, pues recientemente la Comisión Europea presentó un informe de corrupción. Eso es. Y la percepción en España, Italia y Grecia en España el 95% de los españoles opina que la política y las empresas están totalmente atestadas de casos de corrupción. Aunque curiosamente solo un 8% de esa misma población ha percibido en su vida real, en su día a día, corrupción, y de ese 8% solo un 12% la han condenado. Con lo cual tenemos tres cosas. Una sociedad ahora que se desayuna con casos de corrupción que vienen del pasado. O sea, la percepción es la altísima. Percepción muy alta. En segundo lugar, una sociedad que no ha actuado tampoco, que ha sido consentidora. Y eso también lo hemos visto. El español, ahora que aprietan, pues ahora que la situación aprieta, sale a la calle, tú lo has dicho, revueltas. Pero durante todo el periodo en que se cuajó la corrupción, la gente estaba callada porque tenía el bolsillo más o menos lleno y había un consumo alto. Gran permisividad. Y luego, no está exigiendo convenientemente que se creen las estructuras, y no se han creado, para evitar que se vuelva a repetir la corrupción. En el caso de las licitaciones, de las contrataciones, que haya más transparencia ahí. Eso no ha cambiado. Con lo cual, no estamos realmente aplicando un tratamiento que vaya a acabar con este cáncer. Yo me rebelaría un poco contra ese concepto, esa idea de una sociedad permisiva. Yo entiendo que no somos una sociedad permisiva, no lo estamos siendo en el momento en que se han ido destapando los casos de corrupción. Yo no comparto ese criterio, no creo que tengamos una sociedad completamente adormecida. Y en cuanto a la percepción, quiero decir, una vez que están los medios de comunicación, efectivamente la percepción, fruto de las noticias que se van generando en la prensa, en la radio o en las televisiones, aumenta en los ciudadanos. Probablemente si la semana que viene, por poner un ejemplo, nos vamos a Alemania, que fue uno de los países donde esa encuesta que citabas de Europa no era de las más destacadas en cuanto a la percepción que tenían los ciudadanos de la corrupción, si vamos esta semana a Alemania y preguntamos por la corrupción, cuando en las primeras planas de parte de la prensa ha estado el desvío o la existencia, el descubrimiento de la existencia de determinadas cuentas en negro en Suiza de políticos muy próximos a la alcaldía de Berlín, pues probablemente la percepción de los alemanes en torno a la corrupción haya subido. Yo me resisto y me revelo a admitir que estemos en una sociedad permisiva. Es decir, hemos reaccionado ante las noticias, pero evidentemente de lo que no se conoce o ante lo que no se ha conocido, quizá no ha habido tanto celo por parte de determinadas instituciones a la hora de perseguir la corrupción, pero ese es otro tema. Ese quizás es otro de todas tema, formas, te dejo ahora, Blesa, que hables. Somos objetivamente, según el último informe de la Unión Europea, un país corrupto. Ocupamos el 4º puesto, es champion de un montón de países. 4º puesto, champion. Ese punto 1. Punto 2. El que no haya la suficiente agilidad, transparencia en procesos de licitación, pues que se eviten estas tramas de corrupción, no compete al ciudadano, compete a los políticos, que hagan las leyes adecuadas para que esa transparencia se lleve a cabo. A lo mejor a algunos políticos no les interesa. Y punto 3. En la época de bonanza de la construcción, ahí estoy de acuerdo contigo, la gran culpable realmente de todos estos escándalos que han aflorado posteriormente,
la sociedad no es que estuviera permisiva, es que muchos de esos escándalos todavía se estaban gestando. Y por otra parte, en esa época hubo una especie de adormecimiento también de las conciencias con, evidentemente, pues esa riqueza o falsa riqueza que pululaba en algunas esferas sociales. Y entonces se veía como más leve cualquier caso de corrupción, se minimizaba. Ahora, al ver que estamos en peor situación, se engrandece, pero bueno, evidentemente hay muchísimos casos de corrupción. O sea que yo creo que la labor de la transparencia no corresponde al ciudadano, sino al político, que es el que legisla. Y luego otro punto importante, vamos a unir corrupción con justicia. La gente también percibe, y yo creo que esa es una clave, que la justicia sigue funcionando muy lenta en casos de corrupción política. Se tarda mucho en llegar a una sentencia. Estamos viendo el caso Bárcenas, caso Blesa, etcétera, etcétera. Se marea la pérdida de un juzgado a otro, recurso tras recurso. Y eso al ciudadano medio le aburre y le indigna, las dos cosas. En cualquier caso, respecto a la transparencia que decía Pedro, corresponde a los políticos, yo creo que corresponde a los políticos y a la sociedad. A la sociedad para exigirla y a los políticos para ponerla negro sobre blanco. Quería puntualizar. El informe de la Comisión Europea habla de percepciones. Quiero decir que aunque España esté en esa liga, hablamos siempre de lo que la gente percibe. Está el cuarto, efectivamente, pero es lo que la gente percibe. Y lo digo porque ha señalado a Alemania. Y curiosamente, en Alemania el 60% de la población también cree que sus políticos son corruptos. Y Holanda también. Aquí los únicos que tienen buena imagen de su clase política y de los tejemanejes que suceden tras las bambalinas de la orquesta política son los nórdicos, los finlandeses y los daneses. En Dinamarca, solo un 20% de la población, frente a aquí el 95%, opina o cree que sus políticos no son transparentes o que son corruptos. Y luego lleva razón en que ahora mismo percibimos que la opinión pública se enfada frente a los corruptos y los impreca y les grita. Pero también hemos visto cómo políticos con casos, con imputaciones, eran reelegidos en los pueblos, eran reelegidos en las ciudades, eran coreados, eran vitoreados cuando entraban en los juzgados y también figuras de la vida pública. Entonces sí que ha habido por parte de la sociedad española un cierto dejar hacer, laissez-faire, y no ha presionado lo suficiente a los políticos para exigir esa transparencia y que se generen esas estructuras que no existen, que hagan las licitaciones más transparentes y que den garantía al ciudadano. En cuanto a la cuenta del CIS, Joaquín, yo decía al principio del programa que en estos momentos dicen solo 2 de cada 10 personas que votarían a los partidos mayoritarios que votaron en las últimas elecciones. Solo 2 de cada 10. En octubre creo que fue, el anterior sondeo del CIS, eran 2 de cada 6. Ha pasado a ser 2 de cada 10. El crecimiento ha sido francamente tremendo. Bueno, en gran medida por la abstención que en este momento se manifiesta. Otra cosa es que luego cuando llegue el momento de votar, pues bueno, que eso se transmita en una realidad o no. También es cierto que las elecciones europeas son propicias para que esa abstención sea alta. Pero bueno, ya han salido en partidos minoritarios mostrando su satisfacción, como yo decía también, porque bueno, parece que ya el bipartidismo se ha terminado, lo decía Rosa Díaz hace unos días. Se ha acabado el bipartidismo y eso es bueno para la sociedad. ¿Qué lectura haces de ese sondeo y de esos primeros análisis también? Hombre, no creo que cuando llegue una cita electoral, con independencia de lo que pasa en el Parlamento Europeo, que efectivamente, como dices, es, digamos, una elección más abstencionista, ¿no? Veremos en qué grado, llegamos a las elecciones dentro de 3 meses, en mayo, qué grado, digamos, de debate social hay a nivel político para que las elecciones al Parlamento Europeo se conviertan en o un castigo o un refrendo a una opción política nacional, es decir, que los ciudadanos acabemos juzgando la política nacional más que la política regional en unas elecciones al Parlamento Europeo. Dependerá un poco del grado de movilización dentro del debate interno que haya en el país de cara a los ciudadanos. Y, evidentemente, de cara a unas elecciones generales, es imposible que ahora mismo tengamos una abstención del orden del 80%, ¿no? Conforme se van acercando las fechas electorales, evidentemente ese margen se va a agrandar en cuanto a intención de voto. Y luego,
¿A qué puede obedecer el hecho de que 2 de cada 10 solamente digan que estarían dispuestos a votar la opción política que votaron? Pues a que la corriente en estos momentos de opinión ciudadana en el país es que hay un desapego total de los ciudadanos hacia los políticos, con lo cual esto es como la encuesta del dentífrico, ¿no? Es decir, unas personas, 2 señoritas estupendas preguntaban en la calle a los ciudadanos, en una encuesta que fue un desastre, que cuántas veces se lavaban los dientes. Claro, cuando tú ves una señorita que te está preguntando cuántas veces te lavas los dientes al día, dices que 5 o 6, o las que hagan falta, 10. ¿no? Con lo cual, la encuesta quedaba absolutamente desdibujada. Bueno, pues esto viene a ser, salvando las distancias, algo parecido. ¿Cuál es la corriente de moda ahora en este país? Mostrar en cualquier momento la desafección o el desapego hacia la clase política. Si a ti te llama alguien del CIS para preguntarte que si vas a votar y tal, pues la corriente de opinión es decir que no, que estás cansado de los políticos, que te preocupa la corrupción sobremanera y que, bueno, pues que ya verás lo que haces más adelante, ¿no? En cualquier caso, rascando sobre esos resultados. Luego, respecto a los partidos, dices, hombre, a mí me preocuparía. Yo no me alegraría si fuera una formación política, digamos, de un porcentaje de intención de voto menor, el hecho de ver que, fruto de la abstención, mi opción iba a crecer, porque junto a mi opción, que puede ser muy legítima y muy democrática, también pueden crecer otras opciones, que era lo que habéis dejado comentar un poco en estas reflexiones, que no son ni tan legítimas ni tan democráticas y que pueden usurpar la representación auténtica de la ciudadanía de un país aprovechándose precisamente de esa abstención, ¿no? En cualquier caso, eso además, preocupa. Ha pasado en Grecia, ¿no? Eso es. Rascando también un poquito sobre los resultados, bueno, el Partido Popular ha bajado en intención de voto. Sigue a 5,5 el Partido Socialista. Está a 5,5. Bueno, luego ya entran los elementos correctores. El Partido Socialista, que si la intención directa de voto es superior en un punto, sí, el Partido Socialista, respecto del Partido Popular, y que se ha cocinado en exceso. En cualquier caso, ha bajado mucho la intención de voto desde las últimas elecciones del Partido Popular ahora. Parece que, bueno, protestas en la calle relacionadas con la LOMCE o ahora con el tema del aborto o con la crisis económica, la corrupción, bueno, eso es un desgaste lógico claro, que se produce. Claro, sí. Y hasta qué punto pues, ese descenso está justificado o no, pero bueno, está ahí. El Partido Socialista no repunta, no coge ningún beneficio de ese descenso. Y bueno, Izquierda Unida se mantiene y UPyD es quien repunta un poquito. Y luego ya la gran abstención. Es decir, es curioso el reparto que se produce a la lectura, ¿no? Me decía esta mañana además un dirigente del Partido Popular que si estos resultados se reflejaran el año que viene, o sea, sería un parlamento ingobernable. Me decía, un parlamento a la italiana de hace años. Es decir, yo lo que creo, y aparte tenemos otro dato que habría que sacar a colación. La política más valorada ahora mismo es Rosa Díez. No llega al aprobado, pero lo está rozando. Creo que es un 4,6, 4,7. El peor valorado es Rajoy, con un 2,2, creo, 2 algo. Eso es un dato llamativo. No significa que porque Rosa Díez sea la más valorada va a ser la futura presidenta del Gobierno. Ojo. Lo que sí que está claro es que los dos partidos mayoritarios, el Partido Popular, por el desgaste de los primeros años de medidas en base a recortes, subidas de impuestos y demás, ha bajado últimamente por el tema de la ley del aborto, etcétera, etcétera. Bien, y las protestas de educación y sanidad. Pero lo que llama mucho la atención es que el Partido Socialista, estando en la oposición, se mantiene, queda como congelado o sube un poquito. Lo que tú has dicho, una subida un poco horneada, pero bien. UPyD sí pega un gran subidón, e Izquierda Unida pega una subida más o menos discreta. Nos encontramos con un panorama que mucha gente, evidentemente un 25% a lo mejor ahora mismo se refleja que no va a votar en las europeas, pero como estoy con Joaquín Azparren, en unas generales y autonómicas va a ser mucho menor. Hay que preguntarse si esa gente que ahora mismo no se pronuncia, que no dice qué identifico va a usar o cuántas veces lo usa, va a votar a UPyD, va a votar a Izquierda Unida o va a votar a los dos partidos mayoritarios. A mí me da la sensación, y también hay que mirar un poquito a los 2 años que quedan o al año que queda para las autonómicas y generales, que a lo mejor ahora mismo el Partido Popular va a llevar a cabo una serie de medidas, ya lo va anunciando Rajoy, de volver a bajar los impuestos, de fomentar el consumo, etcétera, etcétera, y eso va a hacer que el Partido Popular pueda repuntar. Hemos pasado la época dura con esas medidas y ahora que empezamos un poco a subir la cabeza, el Partido Popular lo va a aprovechar para bajar los impuestos y eso va a hacer que mucho voto que ahora mismo iba a los partidos minoritarios pueda volver al Partido Popular al tener el poder en sus manos. Del Partido Socialista creo que más o menos la cosa no tiene solución ahora mismo. Un apunte antes de dar la palabra a Pablo Blesa. PP y PSOE sufren una sangría espectacular.
en sus electorados. Solo el 39% de quienes respaldaron a Rajoy en 2011 dicen ahora que volverían a hacerlo. Lo dicen, ya veremos luego cuál sería la realidad. La deserción es de 6 de cada 10 votantes y la mayor parte se va a la abstención, el 21%. El 20,5% no sabe qué hacer y casi el 5% dará su papeleta a UPyD. No es mejor panorama socialista, apenas el 40% volvería a respaldar al PSOE y el 60% de desengañados. El 21% no sabe qué hará el día de las elecciones, el 13,7% se quedará en la abstención y el 8,6% votará a Izquierda Unida. Insistimos, son a día de hoy intención de voto respecto de unas europeas. A mí me sorprende el castigo tan brutal que sufre el PP, no porque simpatice no con el PP, sino porque los datos están ahí y por primera vez hemos evitado que el país sea rescatado, vamos a crecer por encima de lo previsto por el propio ministro de Guindos, por encima de lo previsto por el Fondo Monetario Internacional. Se ha creado una tendencia valga la redundancia, una tendencia de creación de empleo, que se ha visto un poquito dañada este mes, pero ahí está, y perder 12 puntos, y que solo el 39%, como tú decías, de los que te votaron en 2011 te vayan a volver a votar, resulta curioso, resulta preocupante, y no me gustaría ser político en este momento, la abstención abrumadora. Resulta preocupante porque quieras que no, este país, la democracia en este país ha sido bipartidista, que los dos partidos sumados recolectaron el 73% de los votos en 2011 y ahora tengan sumados el 32%. Si no me gustaría estar en el pellejo de un político, menos el de un político socialista, porque no es que se han quedado igual que estaban, han perdido 2 puntos. El PP 12 y el PSOE, ahí que está cubierto en un momento que debería ser de ascenso, pierde 2 puntos. Y luego, evidentemente, se produce esa convergencia de apetito de voto hacia el partido de Rosa Díez y de valoración de Rosa Díez como líder, la líder más valorada, y al mismo tiempo UPyD multiplica el potencial de votos. Con esta maniobra inteligentísima de llevar a las listas de las europeas a Maite Pagazaurtundúa, que es una persona de gran presencia pública y muy valorada, pues creo que de nuevo se anota puntos favorables. Hay que reconocer a esta señora que tiene gran capacidad de liderazgo, que la gente lo valora, incluso aunque discrepe de ella, y que se ha movido muy bien en un momento de gran turbulencia y que desde luego va a tener unos réditos electorales muy claros. Me preocupa que se erosione la abstención y me preocupa la erosión del bipartidismo, porque efectivamente sería muy dañino para la estabilidad de España y para las reformas que habrá que hacer en España, incluida potencialmente la de la Constitución, que no haya un bipartidismo sólido en el Parlamento. Aprovechando ese tema, sí, no, yo quería solamente puntualizar que a veces la imagen las valoraciones que se hacen de los políticos en esas encuestas luego no son tan determinantes a la hora de decidir la opción de voto. Y pondré un ejemplo: en un Parlamento autonómico no de esta autonomía había un diputado, insisto que no es de esta autonomía, un diputado que estaba solo en el Parlamento, era valorado por los ciudadanos en las encuestas, prácticamente doblaba la valoración del resto de los políticos de su misma autonomía, pero cuando llegaba la hora de las elecciones seguía con un diputado y ya en las últimas ni siquiera apareció. Y seguía siendo el político más valorado de esa comunidad. Es decir, tú decías que otra comunidad autónoma, valga el ejemplo de Pedro Antonio Ríos. El tiempo que fue diputado nacional, era una de las personas que tenía una valoración muy alta. Muy buena imagen. Muy valorada en la sociedad murciana. Él lo ha comentado en muchas ocasiones, pero luego en cuanto a la transformación en votos, se quedaba en lo que era la previsión, que prácticamente era el techo de Izquierda Unida, y no se reflejaba en número de votos. Joaquín, hablaba de Maite Pagazaurtundúa, Pablo Blesa. Yo quería poner sobre la mesa una cuestión. En las últimas semanas hemos visto cómo determinadas personas muy conocidas, Ortega Lara y Maite, que estaban ligadas a esos dos grandes partidos, el Partido Popular, el Partido Socialista, que son los que han sufrido los grandes acosos y la gran lacra del terrorismo, especialmente junto con las fuerzas de orden público, han sido diputados, concejales, alcaldes del PP y del PSOE. Esos dos iconos se han ido de esos partidos y se han ido a partidos que ahora son minoritarios, uno creándose, el otro que es pequeñito. ¿Qué está pasando ahí bajo vuestro punto de vista? Si me permite, Antonio, sí, antes de entrar, con tu permiso,
sobre las reflexiones que hacía Pablo en torno a esos grandes datos de la economía, ¿no? Es decir, la economía en los últimos meses va mejor las grandes cifras y los grandes datos de la macroeconomía. Y una de las preocupaciones que ha pasado más, digamos, vamos a decirlo, más desapercibidas en la Convención Nacional del Partido Popular de Valladolid este fin de semana, porque luego los titulares se quedan diciendo Rajoy le dice a Rubalcaba que se vaya y si no admite, y nos quedamos siempre con la parte superficial, nos quedamos con si la infanta hará el paseillo o irá en coche, cuando lo realmente importante es lo que va a contarle o no le va a contar al juez Castro, pero ahora estamos debatiendo en todos los telediarios si parece que lo más importante de todo el caso Nos y de todo el tema Urdangarín, si la infanta, ¿qué más da que vaya andando que en coche? Lo importante va a estar en el juez. Lo importante de la Convención Nacional del Partido Popular es que muchos de los dirigentes populares se dieron cuenta en Valladolid y reflexionaron sobre un dato importante. Esos datos de la macroeconomía no nos van a hacer ganar elecciones. Mientras que no se note en los ciudadanos, en los parados, en las familias, en quienes están pendientes de prestaciones sociales, mientras no haya una percepción a nivel de calle de que las cosas mejoran, esa percepción no ha llegado todavía, no sabemos lo que tardará, probablemente mucho más allá de las elecciones al Parlamento Europeo, al Partido Popular le va a ser muy difícil volver a retomar todo ese cauce de votos. Están los grandes datos de la macroeconomía, nadie los discute, pero ¿y la calle? ¿Y el supermercado? ¿Y la lista del paro? ¿Y la lista de los que van a pedir créditos a las oficinas bancarias y siguen con la puerta cerrada? Sí, mientras no cambien esos factores. Y de eso insisto que son conscientes en el Partido Popular. Pero, Joaquín, ya se ha hecho el primer trabajo, lo que yo comentaba antes, es decir, tenemos unas cifras macroeconómicas que no llegan a la ciudadanía. Y perdón, Antonio, porque... No, volvemos ahora, no te preocupes. Pero ya Mariano Rajoy ha anunciado, y el señor Montoro también, que va a haber rebajas en impuestos. Eso ya es un mensaje. Cuando ya empiecen esas rebajas en impuestos, la gente va a palpar que le están beneficiando. Y cuando empiecen a crearse puestos de trabajo, que yo creo que evidentemente van a ir creándose poco a poco, ya estamos bajando a esa microeconomía que estás palpando. Es decir, cuando entre en tu casa un miembro que estaba en paro y ya con un contrato de trabajo, es cuando esos votos se vuelven, pero además de manera mecánica, lo que era en contra, a favor. Y yo creo que ahora estamos en la segunda parte del partido, hemos jugado la primera, hemos levantado el vuelo, y ahora lo que hay que hacer es que ese vuelo llegue a las clases populares, a la gente de la calle, a nosotros. Pero de momento no ha llegado y va a tardar. Porque las reformas que se anuncian desde el punto de vista de las rebajas fiscales están previstas en el año 2015, aunque el señor Montoro las lleva anunciando desde finales del año 2013. Bien, vamos a ver qué pasa con el paro. De momento los datos tampoco son muy positivos en cuanto a la afiliación, que es el dato auténtico, el de la gente que cada día él y su empresa le retira una cantidad para sostener a la seguridad social. Ese número ha bajado en el mes de enero. Joaquín, lo que te preguntaba, son datos que están ahí. Esos partidos minoritarios, Ortega Lara, Vox, Maite Pagazaurtundúa, UPyD, bueno, hay un desencanto por parte de esas personas y querían una dureza, que creen que bueno, hay una cierta permisividad de los grandes partidos en favor de la paz en el País Vasco, o también bueno, esos pequeños partidos entran a beneficiarse dentro del juego político, del panorama político que se está viendo en estos momentos. ¿Cómo lo ves? A ver, el caso de Unión, Progreso y Democracia es diferente. Yo no lo metería en el mismo saco de Vox, ¿no? Como reflexión. Yo creo, y es una opinión particular y muy personal, que el problema electoral que tiene Unión, Progreso y Democracia es que debe hacer visible más al partido y menos a Rosa Díez, porque hoy hay una identificación, yo creo que excesiva, de Unión, Progreso y Democracia hacia la figura de Rosa Díez. Es decir, creo que la asignatura que tiene pendiente Unión, Progreso y Democracia de que a los comicios es decir, somos muchos más que Rosa Díez. Porque si no, y sobre todo pensando no sé si es tan positivo. Y en el caso de Vox, si nos vamos a la encuesta del CIS, una de las preocupaciones más escasas que tienen los españoles ahora mismo es el tema del terrorismo. Y esto, entiéndaseme la expresión, no juega ahora mismo a favor de las opciones de Ortega Lara o de Maite Pagazaurtundúa o del señor Alejo Vidal Quadras. Sí, no juega a favor de esas opciones y de momento, si como estrategia lo que se pensaba era provocar un efecto arrastre, digamos un corrimiento de cargos del Partido Popular en el País Vasco, por ejemplo, concejales,
diputados que pudieran en un momento determinado plantearse esa opción, ¿no? Por no estar de acuerdo con la línea que se sigue en torno a la política antiterrorista, ese efecto arrastre tampoco lo han conseguido. Con independencia, y volvemos un poco a las valoraciones, ¿no?, al respeto que nos pueda merecer la figura de alguien como Ortega Lara. Puede ser muy valorado por los españoles, muy respetado, digamos, puede haber muchas muestras de solidaridad hacia su posicionamiento, se le puede entender en algún momento el por qué no salió en su día del Partido Popular y ahora ha impulsado la creación de esta formación, pero a mí me da la sensación de que eso no va a arrastrar el voto, ¿no? Que la lectura del ciudadano es que no es el camino. Parece que hay esfuerzos desde distintos ámbitos por captar el descontento, el descontento que hemos reflejado en el debate anterior, ese 24% de abstencionismo, esa crítica permanente a los políticos, pero la que llegó en su momento para hoy capitalizar ese descontento es Rosa Díez. Partidos populistas de los que hemos hablado al principio, esa posibilidad de que una España muy enfadada opte también por partidos populistas al estilo griego, etcétera, ultrarradicales. ¿Qué posibilidades tienen esos partidos, un partido como Vox? Pues si uno se escora hacia la extrema derecha, un partido de extrema derecha como Amanecer Dorado en Grecia, en realidad las opciones de extrema derecha en España no tienen ni un 1% del voto. Aquí hablamos de 300.000 personas como mucho, que son personas que hasta ahora en su momento votaron a Blas Piñar, que acaba de morir, que después tal vez votaron al PP, incluso cuando se movió al centro, muy al centro, con Fraga y ya con Aznar, y que hoy en día Vox es realmente un partido que está a la derecha del PP, yo lo dudo. Es un partido de descontento por la política antiterrorista del PP, pero como está señalando Joaquín, hoy en día la cuestión ETA no paga en términos electorales, porque ETA ya no ocupa uno de los puestos relevantes entre las preocupaciones de los españoles. Yo creo que estos partidos, salvo el de Rosa Díez, que hay que discriminarlo porque el primero nació antes y tiene otra filosofía, y se podría convertir en un partido bisagra, como existe el Partido Liberal en el Reino Unido y algún otro partido en Alemania, y tal vez sea un partido que juegue un papel importante. Otros partidos, además tan centrados en una sola cuestión, yo creo que no tienen apenas eco, yo creo que no tienen posibilidades. Pedro, una vez. Has dado en la clave, es decir, UPyD, aparte de no tener nada que ver con Vox, porque ya lleva una trayectoria política muy diferente, es un partido que ha pegado a los dos muñecos, al Partido Socialista y al Partido Popular, permítame la expresión en el sentido de utilizarlo como muñeco, que no se ha casado con ninguno de los dos. Evidentemente, la gente que vota Izquierda Unida es una gente muy fiel. Puede tener un voto del Partido Socialista, pero no lo va a tener de otros partidos. Es decir, es el renegado del PSOE que vota a una opción de izquierdas como es Izquierda Unida. Pero Izquierda Unida, en un momento dado, todo el mundo sabe que en general va a pactar con el Partido Socialista. UPyD sigue siendo una incógnita en ese sentido, en el que Rosa Díez ha mantenido una postura muy inteligente, por cierto, de voy a dar a cada partido precisamente donde más le duele, porque el ciudadano me lo va a pedir a mí, que no me case con ninguno de los dos. Estaba manteniendo una postura neutral respecto a PSOE y Partido Popular, un poco más dura últimamente con el PP porque está en el gobierno y ella también es muy inteligente y sabe que tiene que dar al gobierno ahora mismo, pero llegado un momento no sabemos qué hará Rosa Díez, y estoy de acuerdo con Pablo Lesa de que va a ser un partido bisagra, porque a mí me da la sensación de que Izquierda Unida no tiene mucho más techo, pero UPyD sí lo puede tener, y sobre todo me refugio en ese 24% de abstención, Yo hablo con la gente en la calle como vosotros y mucha gente a mí me está diciendo que o no va a votar o vota UPyD. Lo segundo que dice, o no voy a votar o voto a UPyD ahora mismo. Para terminar, hablando de encuestas, no me refiero ya a la del CIS, sino a otra que se ha dado a conocer hace pocas horas, una elaborada por el Centro Reina Sofía para la Fundación Ayuda contra la Drogadicción. Es la que hablaba de que entre los jóvenes hay un descontento creciente por la falta de perspectivas, de empleo, precariedad laboral y demás, y que se prevé que en los próximos 5 años haya una contestación en la calle, un activismo en la calle creciente por parte de los jóvenes, y que además va a cambiar incluso la conformación de la unidad familiar, porque el joven se va a emancipar todavía más tarde, pero es que además los abuelos seguramente van a volver a las casas, hay más dificultad de que estén en residencias, pero es que además la aportación económica, las pensiones son necesarias para el mantenimiento, es decir, la familia va a ser todavía más importante, más trascendental en nuestra sociedad, dada la crisis económica, y va a ser una familia más amplia, va a cambiar un poco ese panorama, va a haber mayor contestación.
durante las próximas fechas. Todo esto juega en todo lo que estamos hablando mucho, ¿no, Pablo? Vamos a ver, que la sociedad española no haya estallado en un estertor de violencia lo explican básicamente dos cosas. Que hay trabajo en negro. El otro día escuchábamos y leíamos que en la economía murciana un 25% es en negro. Eso evidentemente reduciría bastante las cifras del paro y explicaría que no haya un estallido social más fuerte. Y en segundo lugar, la clásica familia española, y efectivamente hoy uno sale a la calle y va a pagar un café y descubre que el abuelo le está pagando el dentista al nieto y el abuelo vive ahora en casa, y efectivamente la posibilidad de independizarse hoy en día de un joven es bastante escasa, porque ya no es que seamos miliuristas, hoy estamos por debajo del miliurismo y los trabajos no son estables y no hay crédito, con lo cual, ¿cómo vas a comprar una casa si tienes un trabajo que no es estable, no tienes dinero y tampoco nadie te va a dar el crédito? Lo curioso del fenómeno 15M, hablando de estallidos sociales, el más conocido de todos es el 15M, es que no es un movimiento realmente obrero, no son los hijos de los obreros que van a sitiar el Congreso y a exigir de los políticos respuestas a sus problemas. Son los hijos de las clases medias que descubren que no van a poder vivir como vivieron sus padres, no van a poder tener vacaciones pagadas, no van a poder tener un coche, una casa en la playa y otra hipoteca. Y van a tener que quedarse en casa y optar a una cobertura social, un estado de bienestar, bueno, que ha sido desmantelado y que ellos no van a poder disfrutar. Son esos los que están ahí en el 15M y son esos los que van a salir a protestar. Los que se consideran con derechos como los que tenían sus padres, que son clases medias. Y lo que estamos viendo en el fenómeno de desmontaje del estado de bienestar en España es cómo la clase media está disminuyendo, está creciendo el número de pobres, está disminuyendo la clase media y está creciendo el número de ricos en España al mismo tiempo. Una sociedad muy desigual, que es lo que señalaba recientemente un informe de la OCDE. Somos uno de los 3 países donde la desigualdad ha crecido más desde el principio de la crisis. Que es un foco de tensión. Tremenda, que es tremenda. Se abre la distancia entre las clases ricas y las clases pobres, hay más motivos de tensión. Yo en cualquier caso, no lo sé, si echamos el reloj hacia atrás 5 años y nos colocamos en las postrimerías del año 2008, ¿verdad? Lo digo porque cómo ha evolucionado la sociedad española en 5 años. Entonces, hacer una proyección a 5 años ahora mismo, a mí me parece un poco aventurado, ¿no? Es decir, ¿cómo será la sociedad española dentro de 5 años? Hay tantos factores, ya no solamente los económicos, que pueden modificar los comportamientos de todos nosotros, ¿no? Que no lo sé, yo no me atrevería, yo no sé, no soy un experto de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, pero a mí se me hace como muy aventurado hacer proyecciones a 5 años. Antes quizá que una sociedad mucho más estable, ¿no? Estilos años 90, finales de, pues igual este tipo de proyecciones podían valer, pero ahora mismo, con una sociedad tan cambiante, ¿no? No sé. Hay un punto de inflexión, ha mencionado Pablo el 15M, pero un punto de inflexión importante recientemente, que es Gamonal. Ojo, Gamonal ha servido al pueblo, cuando digo pueblo hablo de esas clases bajas, como una especie de altavoz. Si nos cabrean, salimos a la calle, quemamos contenedores, rompemos cristales y el político de turno se echa atrás. Yo lo que me temo, entre comillas, es que a la próxima medida que adopte cualquier ayuntamiento o comunidad que no guste a un barrio, a una barriada o a una población, puede haber otro Gamonal y otro y otro y otro, porque tiene el referente que en Gamonal se ha conseguido. ¿Por qué nosotros no vamos a conseguirlo? Y eso es muy peligroso, porque cuando la gente sale a la calle sin dinero, sin recursos, y luego se juntan a ellos grupos de violentos que utilizan un poco la revuelta para reivindicar cosas antisistema, podemos estar ante una situación peligrosa. Y aquí no quiero lanzar ningún mensaje alarmista, pero Gamonal, ya digo, ha sido un punto de inflexión importante que ha despertado algunas conciencias apagadas en ciertos sectores de la población, ¿no? Hablando, Pedro, de protestas, a la vuelta de unos días, la semana que viene, está prevista una manifestación, básicamente por el barrio del Carmen, terminará en la puerta de la acción del Gobierno y va a acabar en la puerta del Ayuntamiento, al final será en la delegación, en Teniente Flomesta, para pedir, y me pongo ya a un tema regional, para pedir el soterramiento del AVE, tal y como se había firmado en 2006, había un acuerdo en ese sentido. Bueno, luego llegó la crisis económica y esos 300 y pico millones de euros que parece que hacen falta, 585 millones de euros que hacen falta
Pues bueno, dice Adif que en este momento no es posible, que puede haber alguna medida transitoria, que no anula la definitiva, pero que sería viable en este momento. Lo cierto y verdad es que el AVE está mucho más cerca de Murcia, tenemos ya en Callosa, que está previsto que además quedan por licitar 320 millones de euros, el último contrato de envergadura, la colocación de las vías, y saldrá a concurso en breve, es decir, que bueno, final 2015, principio 2016, más tarde de lo que querríamos, pero bueno, es cierto que está ahí y está encima de la mesa ese debate. Habrá una manifestación y una unidad tanto de los vecinos como de la administración, tanto regional como local, que han mostrado su apoyo a esa protesta. Como veis, esto es una encrucijada. La ministra ayer en Callosa decía que dinero no hay para la solución definitiva, pero que debe ser un acuerdo entre todos y que debe haber consenso en ese sentido. ¿Cómo lo veis, esta situación? Yo es que el convenio que se firma en 2006 se hace en un marco de, evidentemente, bueno, pues prosperidad económica. Llegamos al 2014 y nos encontramos con que ya cabezas visibles del Partido Popular, que habían mantenido una postura, si se me permite, no ambigua, pero bueno, no excesivamente reivindicativa, como es el caso, por ejemplo, del alcalde de Murcia, el señor Miguel Ángel Cámara. Bueno, pues exige el soterramiento, y con toda la razón además. Soterramiento sí, y en todo el tramo hasta que llegue a la estación del Carmen. La comunidad reacciona y bueno, va a salir en esa manifestación de la mano, pero luego ya claro, dentro del partido tenemos la representación en Murcia nacional, que es el delegado del gobierno, remite a Adif, no se moja. Adif dice que evidentemente es mucho dinero y que la alternativa es soterrar una parte, la otra parte en superficie, otra parte en lo que llaman trinchera, que sería lo más asequible, y que bueno, dentro de algún tiempo pues ya se haría el soterramiento íntegro. Pero es que hay mucha gente y muchos políticos que piensan que ese soterramiento íntegro, tienen la mosca en la oreja, puede tardar todavía muchos más años, y no quieren que Murcia sea, en este caso, una ciudad de segunda respecto a otras que han tenido un soterramiento evidentemente integral. La situación está complicada. A mí me gusta que comunidad y ayuntamiento vayan de la mano el próximo día 15 de marzo, junto a la gente, junto a la plataforma por soterramiento. A mí me gusta y espero que esa queja llegue a donde tenga que llegar. Y evidentemente, pues si no hay suficiente dinero, que se hable claro y que se enseñen las cartas. Ayer la ministra decía, escucharemos todas las opiniones y todas las opciones. Bueno, pero eso si es no decir nada. Pero, si solo hay una opinión. Por eso digo que eso no es decir ¿Qué nada. ¿Qué opiniones va a escuchar la ministra? Eso no es todas las nada. opiniones. Y ya la sabe. Ahora mismo hay una y es unánime, ¿no? Tanto el alcalde como el propio unánime, excepto algunas pequeñas brechas que me he dado nombres, algunas pequeñas brechas que por el cargo que ocupan, relacionado con el gobierno central, se muestran muy tibios sobre la necesidad de un soterramiento integral, porque ven que no hay dinero. Pero bueno, tanto el ayuntamiento lo ha manifestado, dar un capotazo el alcalde lo dejó de manifiesto hace unos días en Madrid, ¿no? Y el gobierno regional también lo ha dejado en ese sentido, coincidiendo. Y los partidos políticos, ha habido de la oposición, ha habido unanimidad, es decir, que escuchar a todas las partes parece que están claras, a no ser que la otra parte sean las económicas, que dicen que no hay dinero suficiente, ¿no? Pablo, ¿cómo lo ves? Parece que a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Y yo creo que a Murcia, y con Murcia se cometen muchas injusticias. Y en términos de infraestructuras, todas llegan tarde y mal. Y tenemos un aeropuerto medio a hacer y proyectos medio a concluir. Y ahora llega el AVE, está a 40 kilómetros de Murcia, y resulta que va a llegar en unas condiciones de segundo nivel. Yo por eso estuve con los ciudadanos que se han sentado, que se han plantado, mejor dicho, y también con el alcalde y con el presidente de la comunidad autónoma. Hay que plantarse porque si no es que no nos toman en serio. Y es eso, yo creo que es un feo muy grande el que se nos hace, y es un problema, es un peligro. Pero en cualquier caso, plantea Adif que tiene 3.000 millones de euros para este año para toda España y que no puede dedicar 600 millones a Murcia, a la estación de Murcia. Seguro que sí se puede. ¿Por qué no? Seguro que sí se puede. Digo, no, estoy haciendo abogado y hablo. A ver. Tendrá que explicar por qué no, claro. Que no tiene por qué gastarse los 600. Eso es un argumento... Además, las plusvalías urbanísticas de las que se hablaba no son, pero bueno, luego están los deslizamientos presupuestarios. Tú puedes hacer una obra e ir pagándola en los próximos ejercicios. Claro que sí. Es decir, si hay voluntad política, hay voluntad, hay fórmulas presupuestarias para hacer llegar la estación en su momento, pero debe haber una voluntad política, y el soterramiento se puede hacer y se puede ir pagando,
Hay muchas obras que han terminado, están en servicio y todavía los españoles estamos pagándolas. ¿Por qué no? Es decir, yo ahí no veo, no me vale ese argumento. Yo es que respaldo las palabras de Miguel Ángel Cámara de cachondeo si realmente se lleva el proyecto como se quiere llevar. Es decir, me parece eso un tío vivo, ¿no? Le haría aquí el AVE pues en unas condiciones que no ha llegado a otras ciudades, y Murcia evidentemente está entre las 8 ciudades más importantes de España. ¿Por qué nosotros vamos a ser menos que cualquier otra ciudad? ¿Creéis que habrá en las próximas fechas propuestas como que llegue en trinchera, como tú decías, como que se saque del Carmen y en Los Dolores en otro sitio y que haya ahí una comunicación? Otro gasto de 80 y tantos millones, ¿no? Hablaban de si realmente para acomodar la estación de Los Dolores, una cosa provisional, nos gastamos ahora que estamos en crisis más de 80 millones pudiendo hacer lo que dice Joaquín, es decir, un deslizamiento presupuestario y que el AVE llegue como tiene que llegar y ya de por vida, no luego tener que pasar de Los Dolores, otra vez hacer la obra aquí en el Carmen. A mí me parece esto de verdad una cosa de locos, es decir. Y yo creo que esa manifestación del próximo día 15 va a ser muy multitudinaria, pero enormemente multitudinaria. A mí yo creo que no hay nada que negociar, que se pactó en su momento, en esas condiciones, y ya está. Y no hay nada que negociar, es que se haga así. Y yo creo que podemos los murcianos exigir que se haga así. Y lo demás es permítaseme, un choteo. Y un mirarnos por encima del hombro. Los argumentos, el alcalde dijo cachondeo. Los argumentos están claros, motivos de seguridad, de comunicaciones, mil. Sí, y luego que ya está bien un poco en la línea de lo que dice Pablo. Ya está bien que cuando se marcan prioridades, al final los murcianos acabamos en la cola. De la prioridad. Ahora mismo, que yo conozca, ¿no?, de lo poco que he podido leer, hay 3 proyectos, digamos, similares, 2 proyectos más similares al de Murcia, ¿no? Uno está en la estación de Vigo, la estación del AVE de Vigo, que tenía un proyecto de no sé cuántos miles de metros cuadrados y se reduce drásticamente, lo ha reducido Adif en torno a lo que es la estación del AVE, ¿no? Bueno, ahí hay su polémica también en Vigo. Y hay otro proyecto que me preocupa más, que es que pasa algo muy similar a lo que está pasando en Murcia con el soterramiento en Bilbao, en lo que es la llegada de la alta velocidad a la estación de Abando, donde Adif también ha recortado drásticamente el proyecto inicial que tenía de soterramiento de la vía. Y también eso va a movilizar a los vecinos de la zona de Bilbao afectados, más probablemente también con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao, del PNV y del gobierno vasco. Oiremos hablar de eso. ¿Qué hará el Ministerio de Fomento? Si tiene que priorizar, ¿quién va a ver antes el soterramiento? Deberíamos ser los murcianos, porque ya vale. ¿Seremos realmente los murcianos al final? ¿O habrá más soterramiento y más metros para Bilbao? Dentro de esas prioridades, ¿no? Yo lo dejo así. Yo no quiero decir nada, pero volví a lo que he comentado de Gamonal. Temas como este, por menos, mira lo que ha pasado en Burgos. O sea, a lo mejor es tiempo de reaccionar. Ese a lo mejor que es. Es tiempo de reaccionar, no como en Gamonal, pero con manifestaciones, que es lo que se va a hacer, y que la gente se manifieste en la calle de manera pacífica. Yo he sido el primero que he dicho que los grupos antisistema y tal, y lo que sucedió en Gamonal no me gustó tampoco. Pero digo que habrá que reaccionar, y si no se logra nada con esa manifestación, a la semana siguiente otra y más multitudinaria, y se va a Madrid y se manifiesta uno frente al Ministerio de Fomento, pero así de claro, o sea... Hay una diferencia clara entre Gamonal, y es que había una separación, unos criterios muy distintos entre la administración local y lo de los ciudadanos. Y en este caso, bueno, parece que lo positivo de esto es que hay una unidad absoluta de criterio entre los ciudadanos, los vecinos, y entre las administraciones y los partidos políticos. Es posible que veamos caras de personas con tendencia política muy distinta, todo de la mano, defendiendo ese objetivo. Pues todos contra Madrid. Perfecto, mucho más a favor el viento, ¿no? Todos contra Madrid. Cogemos la carretera. Iba a decir el AVE, ya el AVE no, de momento no podemos coger, cogemos el tren, el Albia, y nos plantamos en la estación de Atocha y nos vamos al Ministerio de Fomento. Bueno, pues como es una idea, ¿eh? Ustedes, unanimidad absoluta, no hay nada que negociar, decía Pablo Blesa. Y para terminar estos próximos minutos, bueno, estamos en una situación, me resisto a no terminar hablando de ello, parece que estamos en una tensa calma en cuanto a candidatos, a elecciones de líderes que van a optar a que se les vote en las próximas fechas, representando a sus partidos políticos. Hablo de las europeas, también hablo con la mirada puesta siempre en las autonómicas y en las locales. Hace 2 o 3 semanas estaba la cosa mucho más caldeada, aparentemente, en la calle,
Y ahora parece que hay una tensa, no sé si... Bueno, hay una calma, yo lo de tensa lo he puesto sobre la marcha, no sé si lo compartís o no. En periodo de consultas, esto es periodo de consultas. El señor Valcárcel está recibiendo a todos los alcaldes, está palpando su opinión, y esto es como todo, hablas con altos cargos del Partido Popular y unos te dicen, no, hay un porcentaje muy elevado de alcaldes que van a favor de Pedro Antonio, otros van a favor de Juan Carlos, y algunos altos cargos de peso dicen, los alcaldes dicen, presidente, decide tú, nosotros no nos queremos mojar. Yo creo que a lo mejor esta tercera vía, son la mayoría, esta ¿no? tercera vía es la acertada, la mayoría dice. La mayoría es cuando se le pregunta... La dice, patata bueno, caliente, presidente, es la tuya. Yo no me mojo. Eso en el Partido Popular, en el Partido Socialista, igual en días también hay novedades. Mañana puede haber novedades, seguramente, ¿verdad, Joaquín? Por lo que sabemos, puede haber novedades de que se convoque esas primarias. Primarias más abiertas. Más abiertas, evidentemente, mucho más abiertas, y con candidatos que ya se perfilan bastante, ¿no? O sea, no van a ser dos, me da la sensación, en el Partido Socialista, por lo menos tres, yo creo que va a haber por lo menos tres. Tres. Y luego un dato importante, que también me lo comentaba a mí un alto cargo. Pero di, Pedro. No, yo creo que, vamos, el alcalde de Beniel, creo que se puede perfilar. Roberto. Rafael González Tobar. Rafael González Tobar, no sé si el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento, Pedro López, podría dar el paso, no lo sé. No lo sé. Antonio López también a lo mejor. Joaquín López, perdón. Joaquín López. Y hay un dato, decías, Pedro. Que hay un dato, en la última Convención Nacional del Partido Popular, no nos vamos a engañar, yo creo, fue un poco también escaparate de Pedro Antonio Sánchez, lo comentábamos, ¿no? Participó en una ponencia y demás. Ahí se pensaba que iba a haber una afluencia masiva de alcaldes del Partido Popular. Yo vi pocos en la tele. Vi no más de 4 o 5 y se pensaba que podían ir más. Esa es otra lectura que yo lanzo. Me refiero los de las principales ciudades de la región de Murcia estaban. Estuvo el alcalde de Lorca, estuvo el de Yecla, el de la Unión, el de Yecla, la Unión, las Torres de Cotillas, San Pedro. Seguramente me dejaré, pero hubo, son 40 y algo. Hubo alcaldes. ¿Cómo lo ves tú, Joaquín? Estos días que estamos, las perspectivas, cuestión de días, habrá que tomar decisiones, se sabrán ya y ya serán en firmes, lógicamente. Hombre, si hacemos un análisis dentro de los postulados no oficiales, que no se ha postulado oficialmente, pero se está dejando ver mucho más, evidentemente es el consejero actual, ¿no? de Educación, Empleo y Universidades, y hay un dato para la reflexión, que además sonó allí en la convención, ¿no? Es decir, fuera de Ramón Luis Valcárcel, en su calidad de presidente del Partido Popular y presidente de la Comunidad, ningún otro político del Partido Popular había participado en una ponencia como redactor y exponiendo ante el partido, salvo Pedro Antonio Sánchez. Yo no sé si eso es o no. Parece que evidentemente puede ser un espaldarazo, ¿no? a lo que puede ser su candidatura. Digo que es el que ahora mismo, sin decirlo claramente, más visible es, ¿no? Más visible se está haciendo. En el caso de Juan Carlos Ruiz no tanto, y estuvieron los dos en la convención, estuvieron los dos al lado del presidente haciéndose las fotografías de turno y los saludos de turno. Pero bueno, y luego la decisión también sobre el puesto que ocupará Ramón Luis Valcárcel, la candidatura a las europeas. También habrá que despejar ese incógnito. Hombre, yo creo que Miguel Arias Cañete será el 1 o el 2, ¿sí? Depende de si el Partido Popular decide encabezar con una mujer la candidatura al Parlamento Europeo, y yo creo en ese caso que Ramón Luis Valcárcel se quedaría entre el 5 y el 6. Depende de la trenza, ¿no? Depende un poco del... Mujer-hombre, suele trenzado, permítaseme la expresión, entre hombre y mujer que vaya haciendo la candidatura. Pero, vamos, es una impresión. Pablo, allí se le preguntó si iba a encabezar allí se le preguntó si iba a encabezar la candidatura, que dijo que no. Evidentemente será o una mujer o Arias Cañete, ¿no? En ese sentido, de las elecciones europeas, pues entre los desapegados parece que estaba Jaime Mayor Oreja. Hemos hablado antes de Maite Pagazaurtundúa, nos hemos olvidado de Jaime Mayor Oreja, que ha abandonado esa posición de liderazgo en las listas. Y toca también añadir que los otros partidos, UPyD, ya un poco sabemos cuáles son sus líderes en esas listas. Sosa Wagner va a ser el que va a liderar la lista. Sin embargo, el PP y el PSOE pues aún es una incógnita. Me estoy acordando, estando en el debate con Paco Bernabé, el alcalde de la Unión, que decía, bueno, en el Partido Popular no va a haber navajazos, no va a haber codazos,
vamos a hacer una transición y apuntaba un consenso, muy honorable, habrá consenso, y en ese sentido es cierto que lo están llevando sotto voce muy bien. Parece que el consejero, como estáis señalando, adquiere más visibilidad que Juan Carlos, y no obstante, también parece que hasta el último momento nadie va a poder hacer una X en la quiniela. Respecto al proceso abierto que se vaya a abrir en el Partido Socialista, me parece que tiene menos impacto social, ¿no? Tengo esa sensación de que no tiene tanto impacto. Yo escuché el otro día a Roberto, me gustó cómo hablaba Roberto, el alcalde de Beniajam, me pareció un candidato consistente. De Beniel, perdón. Rafael, yo creo que ya lleva demasiados años digamos, en la primera línea del Partido Socialista. Tiene que haber también un cambio generacional, y en ese sentido, como pasaría en el PP, Roberto lo encarna bien, ¿no? Ese cambio generacional, es bastante más joven, parece bien formado. Solo desear que los dos partidos elijan a buenos líderes que nos ayuden aquí en Murcia a solventar la crisis, porque cualquiera de los líderes y cualquiera que le toque gobernar en Murcia o hacer oposición, queda un trabajo muy largo. Nuestra región aparece en la cola, con uno de los mayores déficits, con uno de los mayores niveles en cuanto a problemas educativos, etcétera, problemas de infraestructura. Mucho trabajo por delante para la sociedad y para ambos partidos y para sus líderes, claro. Además, Pablo, no va a ser un año fácil. Que lo de Mayor Oreja es una salida a decir, voy a decir que no me presento al Parlamento Europeo antes de que alguien venga y me diga no te vamos a presentar al Parlamento Europeo? Yo creo que Jaime Mayor Oreja es una vaca sagrada, es un gurú en el partido. Yo creo que no, yo creo que realmente ha seguido un poco sus convicciones, no estaba cómodo. Es cierto que ya también tiene una edad ya considerable, ya lleva demasiados años, muchos años en política, tiene que haber cambios. Seguramente hace falta que haya una mujer, en un barbudo en el número 1 de la lista, y quizá una mujer joven. Y por lo tanto, creo que son todas las tres cosas sumadas. La edad, los años en política, cierta contrariedad con la línea del partido, con ciertas políticas también, y un ligero portazo, no diríamos un portazo muy fuerte, pero un cerrar una puerta de una manera un poco brusca. Yo creo, termino, en relación al Partido Popular, tengo ideas claras, solamente dos. Una, que a la Junta Directiva se va a llegar con una candidatura, eso está claro, es decir, no va a haber dos candidaturas, se va a llegar con una candidatura y se va a votar, y punto, o se va a aprobar directamente, o se va a votar, se va a aprobar directamente. Y la segunda idea, que yo creo que la tengo medianamente clara, es que el candidato que salga, no sé si va a ser un candidato de continuidad hasta el 2015, o en el 2015 puede haber sorpresas. Ahí lo lanzo. Bueno, en cualquier caso va a haber acontecimientos durante las próximas fechas inmediatas, porque tiene que haber ese relevo, tiene que haber un cambio también, una renovación dentro del propio gobierno en general. Recordemos que también el propio vicepresidente, Juan Bernal, también se marcha, es decir, estamos hablando de una remodelación del gobierno que puede ser, vamos a hasta qué punto profundo. Seguro, el señor Valcárcel no tiene por qué marcharse, ha pedido a los dos candidatos, el que le suceda, que cuenten con el señor Juan Bernal como consejero. Otra cosa es que Juan cosa Bernal que no sé si al señor Bernal le ha sentado excesivamente bien, ¿no? Eso de mantente tú en el mismo puesto, toreando la crisis, venga quien venga y quien me suceda. Eso es otro debate para otro día. En cualquier caso, estamos hablando de cambio de nombres, que son importantes, pero también estamos hablando de que habrá que tomar decisiones que afectarán a los ciudadanos, al margen de quienes las adopten, de los nombres, decisiones importantes en materia de infraestructura, en materia económica. Veremos a ver el déficit, si hay que aplicar algún tipo de recorte, de ajuste que afectaría a los ciudadanos de la región. Es decir, estamos hablando de cosas que los nombres son muy importantes, pero evidentemente las decisiones que tengan que tomar son mucho más, y les iremos viendo durante las próximas semanas. Pedro González, muchísimas gracias A ti. por haber estado esta noche aquí, haber compartido este rato. Un placer. Joaquín Asparren, encantado. A vosotros de tenerte. por invitarme, gracias. Ha sido un placer. Y Pablo Blesa exactamente igual. Gracias por haber hecho este hueco y haber estado en Popular en el debate. Muchas gracias. Gracias. Y a todos ustedes por seguirnos. El jueves que viene estaremos de nuevo con ustedes. Buenas noches. Gracias.